Bien, tenemos al ingeniero José Israel Cuello. Un saludo a José de parte de la mayoría de los santiaguenses no me gusta, de los santiagueros que estuvimos ayer. Un saludo cordial para el ingeniero José Israel Cuello y su esposa, la señora Camilo de Cuello. Tú te puedes postular en Santiago, a pesar de que saliste hace 50 años de allá. Santiago, te circundan las aguas del Yaqui. Bien, el tema obligado es la situación dominico-haitiana, que quiero dar una noticia que se produjo en la noche de ayer, o me llegó anoche. Además de los problemas que tenemos, ayer se produjo otra condena para la República Dominicana. Acusan a República Dominicana de violar, pero no conozco la motivación, el DR CAFTA. No sé, porque la persona me dijo, me acaban de llamar de Washington, me dicen que acaban de emitir una resolución que condenan a República Dominicana por violación al DR CAFTA. Entonces, nosotros entendemos que la embajadora dominicana, que fue quien discutió ese proyecto cuando era ministra de Industria, dijo hace poco, siendo embajadora ahora que de Estados Unidos, que ahí no había nada que hacer con respecto a eso. Entonces no sé cuál fue la violación que República Dominicana hizo. La otra cosa es el por qué el presidente ha asumido eso, porque dejándole eso a la Cancillería o a algún viceministro, podría entonces cualquier problema echarle la culpa a eso. Sin embargo, lo ha asumido, se le puede pegar un foul. Vamos a dejar que hablen los sabios. Evolución de esa situación a la luz del canal que toma las aguas del masacre desde el lado haitiano de una historia común. José Israel Cuello. Me pareció que el presidente tomó una decisión muy destinada a lo que llegó a ser, asumiendo la tribuna de las Naciones Unidas para tratar un tema que se podía resolver a nivel de INDRI de este lado y a nivel de lo que están haciendo el canal de aquel lado, porque allá no hay autoridad. ¿Cómo tú te presentas en la Asamblea General de las Naciones Unidas como víctima de Haití? Haití es el pobre, Haití es el no viable, entonces da pena y se agrupan las fuerzas alrededor del que está mal. Entonces poner ese tema ahí me pareció no apropiado, no lo quise decir la semana pasada porque aunque lo sabía que iba a ser así, porque no hay que enmendarle la plana al presidente antes de que sucedan las cosas. Ya era irreversible, iba para allá. Y ya había dicho que iba a militarizar el conflicto. Pero el problema es por el canal, ingeniero, o hay otros asuntos ahí de por medio. Porque a mí me da la sensación de que lo que está gravitando en todo esto no es realmente el canal, sino hay otros problemas que son los que determinan el comportamiento de República Dominicana. Si hay un país donde no se puede presumir nada, es un país que no tiene jefes, es un país que no tiene cohesión social ni política. Sí, pero hay algo que yo quisiera meter la cucharita. Hace días el presidente haitiano nos dio cierta razón con ese tema. Sin embargo, ayer lo obligaron, José, a que hoy aparece en toda la prensa que ya el gobierno haitiano se suma a la lucha por la construcción del canal.
Por la misma razón que Pero tú. cambió lo que Pero tú- cambió porque encontró el apoyo de Naciones Lo Unidas. cambiaron. Sí, lo cambiaron. Es porque tiene el rancho ardiendo. Porque en realidad las medidas gravitan en contra del gobierno haitiano. Porque ¿a quién es que se le va a complicar la situación? Es al gobierno haitiano, no es a la oposición, que es la que está impulsando ese proyecto, sino al gobierno. Yo no creo que lo esté impulsando. ¿Qué oposición? Hay oposición. No son los grupos que quieren tomar el poder y que quieren desalojar a Ariel Henry, los dueños de ese canal. Esa es la realidad que nosotros estamos observando hoy en día. Y entonces esa es una especie de provocación que se ha hecho a la República Dominicana precisamente para provocar una reacción como la que nosotros hemos tenido. Porque ya... Mira, yo no creo que eso sea ninguna decisión colectiva, ni mucho menos. Es un grupo de gente que tomó esa iniciativa porque considera que puede desarrollar un proyecto personal por ahí de sembrar 10 tareas de arroz. Mira, yo quisiera. Pero una tubería que a simple vista no tiene más de un metro cúbico José lo hizo de creo capacidad. que en el primer programa, cuando se describió el curso del río Dajabón. No se ha determinado desde el momento que entra al territorio haitiano, que solamente es un pequeño segmento, hasta que desemboca en Manzanillo, si se deja que el río se utilice totalmente de ahí en adelante, ¿qué daños le produciría a República Dominicana eso? Si ellos toman ese río completo y lo derivan, ¿qué pasaría? Pero es que no tiene que ser eso. No, yo sé que eso no tiene tiene una que- solución que está prevista en los tratados vigentes, firmados por los dos estados, de los cuales nadie ha renegado. Era simplemente poner una comisión de un lado y de otro que técnicamente dijera cómo debe repartirse el agua de ahí y llegar a un acuerdo. Pero eso era lo que estaba reclamando la parte dominicana. Bueno, está bien, Que, pero... que Haití presentara Sí, pero las informaciones técnicas que permitieran juzgar sobre la viabilidad del canal. Ponle ese micrófono. Sigue. Entonces ahí es donde está el origen, y eso precisamente está en el tratado del año 1929. Los haitianos no se han presentado, no han acudido a la Comisión Mixta Bilateral para discutir esos detalles, y es precisamente lo que está reclamando la República Dominicana. En eso es que consiste el problema. El presidente ha dicho que pues está en disposición de dialogar, pero eso se ha condicionado a que se detenga la obra, porque ¿cómo yo puedo sentarme a discutir contigo cuando tú estás ejecutando una obra sin haber llenado los procedimientos, que es comunicarte con la contraparte para informarle de tus pretensiones? Demuéstrame que eso no va a desviar el río y que no va a reducir el caudal de las aguas, tal y como está contemplado en el tratado. Eso es todo. el gran problema que tenemos sobre la mesa es el siguiente. Ya el masacre no se pasa a pie. El masacre se pasa en camiones y en guagua grande. Y miles de gente pasan el masacre todos los días de aquí para allá y de allá para acá. Se trasladó a la frontera el problema de las relaciones dominico-haitianas. O sea, mientras antes era una definición de documentos con una línea fronteriza mal trazada, con muchas fallas, ahora es una línea que tiene vida. Y entonces eso es más delicado que el agua del masacre. Porque en definitiva, ¿qué caudales que van? El tubo tiene 1 metro cúbico, a simple vista. Hay una pared de blow hecha y lleva un tubo adentro, que sostiene el tubo para que se estabilice. Dicho sea de paso, como deben hacerse todo ese tipo de tomas de agua. No parece que un grupo de tigres que diseñó eso. No es tan simple.
Ahí hay un interés que tiene asesoría. Pero buscó capacidad. dicen que ahí en el punto de toma se necesita un dique porque el río está muy abajo y el canal arriba. Y eso puede producir desbordamiento. La solución es 2 diques, uno de este lado y otro de aquel lado, que puedan interconectarse además cuando uno necesite más agua de la que en el debate se ha establecido, porque el flujo de agua no es uniforme. Aunque llueve poco, y el flujo depende del flujo de la montaña dominicana, más que nada, pero puede ser distinto y debe ser regulado de los 2 lados. Así se hizo en todos los proyectos de ese tipo. Las cataratas del Iguazú están manejadas por Brasil y Paraguay. Y hay un acuerdo en que Paraguay, cuando recibe más agua de lo que le corresponde, la paga, y cuando recibe menos, la deduce. Es muy sencillo. Y ahí sí hay un poder grande. Brasil es un monstruo al lado de Paraguay, que es una cosita. Y las cataratas están del lado de Brasil. Y no es el único sitio donde las fronteras tienen cauces de río que incluso sirven como definición de límites, aquí mismo. Varias veces los ríos son definición de límites. Lo es el Artibonito en un momento y lo es el Masacre en otro, y otros más. De manera que eso no es extraño. Pero todo eso carece de importancia. No, lo que pasa todo eso tiene una importancia episódica frente a la vida de las fronteras. No, lo que pasa, ingeniero, es que esa es una realidad que existe en muchas partes del mundo, aguas compartidas. Y por eso es que hay tratados internacionales que contienen los principios que deben regular las actividades de los estados para la explotación de los recursos hídricos. Y hay además de eso tratados bilaterales y se establecen mecanismos para regular todo eso y se crean instancias para discutir cualquier tipo de diferencia. Eso nosotros lo hemos hecho, tenemos acuerdo con Haití en ese sentido. Sin embargo, ha sido difícil ponerse de acuerdo. Si la obra es viable, ¿por qué usted no presenta las informaciones de viabilidad técnica? Y ahí termina la cosa. Ahí termina el problema. Ah, bueno, pero yo reclamo, invocando mis derechos, yo reclamo también el derecho a la unilateralidad. ¿Por qué? Cuando tú firmaste un acuerdo que dice que hay que discutir previamente. Es que tú no le puedes pedir a Haití, un país que le mataron un presidente en la cama hace ya más de 1 año, tal vez 2 años, y no ha podido sustituir a ese presidente. Tú no le puedes exigir la coherencia que tú no tienes. Aquí se reunió en algún momento un gabinete hídrico para tratar el tema con personas del INDRI, personas de la Cancillería y personas del poder político. No, sencillamente se tomó la cosa. Yo cierro y allí está el mercado de la frontera cerrado. Hay un estudio que hizo el Ministerio de Agricultura de Haití en donde se habla de la improcedencia de la obra. El Ministerio de Agricultura de Haití, eso lo filtraron en Haití, ese documento, que envió a la Cancillería Dominicana. No sé por qué el gobierno dominicano no ha dado eso a conocer, pero en la prensa haitiana se habló de eso. Y entonces quiere decir que ellos mismos reconocieron que ahí hay un problema y establecen 3 criterios en virtud de los cuales la obra no procede y que puede ocasionar daño a los 2 países, incluyendo el asunto del dique. Pero ya el jefe de las bandas de Puerto Príncipe tomó carta en el asunto y tiene posesión del sitio. Se pavonea por ahí. Haití es un país desorganizado. Es una nación que no ha sido viable y puede ser viable. Necesita ser viable. Porque es un asentamiento humano que precisa de una asesoría
para su desarrollo y su De un reorganización. acompañamiento, claro que sí. Quien proclama la independencia de Haití prácticamente son los colonos. Ahí no ha habido esa cohesión social necesaria para constituir un Estado. Son los colonos rechazando los efectos de la Revolución Francesa que levantan el tema de la esclavitud. Y ellos dicen, no, aquí no, menos aquí. Y luego Napoleón, cuando toma el poder, dice, no, allá no. Y pasa a ser la colonia más rica de Francia. No hay familia grande francesa que no haya tenido colonos en Haití. Pero luego se quedó en banda. El tejido social que se organizó no existe. No se ha podido organizar nunca. Ahora, He dicho más de una vez que en el año que murió Trujillo, Duvalier gobernaba allá, el viejo, allá, y había firmado un tratado de bracero con Trujillo. Había ratificado un tratado. No fue con Duvalier que se firmó el primer tratado de braceros. En ese momento, el PIB de Haití, el Producto Interno Bruto, pero era mayor que el dominicano, ligeramente. Hoy no se comparan. Y todavía en los años 60 eran más o menos la misma cosa. En los años 60. Bueno, en los años 60 está muy próximo Sí, el otro día. a la muerte de Trujillo. Sí. Trujillo murió en el 61. Sí. O sea, en ese momento era mayor. Ahora, el doctor hacía una pregunta que yo creo que es Pero ¿quién importante. gobernaba? Un alucinado. Un Duvalier que estudió en Francia, médico, estudió en Francia, y cuando visitó el Museo del Hombre de París, tomó el tema del vudú como su tema profesional. Y hay un libro sobre el vudú escrito, lo he dicho más de una vez en este programa, un libro escrito por el director del Museo del Hombre de París, se llama El Vudú, dedicado a Duvalier, a François Duvalier, que fue su asesor en el tema del vudú. Pero Duvalier se alucinó con el tema y terminó haciendo brujería desde el poder. No es que no deban estudiarse los temas antropológicos, todo debe estudiarse, todo puede estudiarse, pero cuando a ti el tema te atrapa y te convierte en un sujeto del hecho antropológico, ya el problema es psiquiatría, es otra cosa. Y desde entonces el país comenzó a decaer en la economía, a decaer en el producto, mientras la República Dominicana creció sostenidamente desde entonces, más que nunca. Esa es la realidad. ¿Qué es lo Ahora, que está- esa intervención proclamada en un momento en que Haití está en proceso de disolución una vez más, me parece que no fue acertada. ¿Y no será esa la intención de aprovechar una coyuntura, precisamente el desorden, para imponer una obra que tiene objeciones? Óyeme, No. esa obra no tiene importancia en las relaciones dominico-haitianas de hoy para haberla llevado a esa situación. Eso no. Eso El doctor hacía una pregunta. ¿Qué ocurriría río abajo si se desvía el río Masacre o se reduce sustancialmente el caudal? Mira, la República Dominicana tiene que tomar un papel paternal con el problema haitiano. Hay hoy desalinizadoras produciendo agua del mar. El agua de los ríos y el agua tradicional ya es impertinente. Ya puedes pensarse en sustituirse. Y ya es más viable producir agua desalinizada, no al nivel que lo hicieron los judíos, por una necesidad perentoria en un momento determinado y al costo que fuera. Ellos lo hicieron y pudieron hacer su estado viable haciendo su agua. Pero los judíos son un país que durante 2000 años supo tener un objetivo común, a pesar de que no tenía un territorio. Ese papel paternal de que usted habla, ingeniero,
a mí me da la sensación de que es lo que está proponiendo la comunidad internacional. ¿Hasta dónde puede República Dominicana llegar en ese papel? Bueno, ¿cuántos haitianos viven hoy de la República Dominicana? ¿Cuántos viven como inmigrantes? Muy bien. Óyeme, Eso es un aporte de República Dominicana. ¿cuántos viven como inmigrantes aquí? ¿Y cuántos viven del negocio de la frontera? Del negocio cotidiano de la frontera, que es más importante que el caño de agua. Con un hidrolizador que lo producen en Dinamarca y que lo producen en Australia y que lo producen en Alemania y que se están poniendo en todas partes, ese problema se resuelve. No 1 metro cúbico, que es lo que cabe por la tubería, ¿no? De la cantidad que tú quieras. ¿Qué cuesta? Bueno, los judíos cuando se instalaron en Palestina, después de la Segunda Guerra Mundial, que fue un desacierto, pero es un hecho cumplido, los judíos no tenían agua. Ellos resolvieron su problema de agua a un alto costo. El agua cuesta. Donde quiera que tú la manejes, cuesta. Sí, pero los judíos tomaron las alturas del Golán, manu militari, y tienen el control de eso y no lo han soltado. Bueno, eso es un problema político. Ay, este también. No. Pero no desviemos el tema del agua, que es el tema alrededor del cual se maneja el asunto. Los judíos tienen su problema de agua resuelto cuando la electrólisis no podía operar a ese costo. Lo hicieron al costo de entonces. Aquí vino un judío que dijo, yo no bebo agua salada y no sé nadar. Y se estaba refiriendo a las relaciones de los judíos con algunos vecinos. No, pero ellos no beben agua salada. Por eso. Agua desalada. No. Desalada. Ellos se estaban refiriendo a la necesidad de cuidar los recursos hídricos que son escasos ahí en la zona. No tienen recursos hídricos. Ellos beben agua desalada. Desde el 48. Han aprendido a hacer eso. Abrieron el camino a hacer eso. Entonces, la República Dominicana debe estar a la vanguardia en la isla. Me parece demasiado simple eso. Y no es más sencillo ponerse de acuerdo y hacer la obra tal y como corresponde. Porque República Dominicana no se opone a que Haití use las aguas del río, sino usarla con criterios técnicos. Pero ¿con quién tú negocias? ¿Con quién tú negocias? Es que una nación en estado caótico, que se civiliza desde aquí, que se organiza socialmente desde aquí. ¿O no se entiende eso? No, pero está claro. ¿Cuál es la importancia del comercio en la frontera con Haití? Es vital para Haití. Y a continuación se va convirtiendo en vital para aquí. Y no se puede entender la posición de la República Dominicana como un grito desesperado para que la comunidad internacional finalmente lleve orden a Haití, porque va a terminar... Pero espérate un momento. ¿Cuándo las Naciones Unidas le han hecho caso a algún reclamo de esa naturaleza? El problema dominico-haitiano es probablemente único. En la Asamblea de las Naciones Unidas no hay un problema fronterizo más complicado en la historia y en la vida de hoy. ¿Y entonces qué hacemos, ingeniero? Dejamos que desvíen el río, permitimos que entre todo el que quiera. Quien llevó el problema a las Naciones Unidas fue el Estado Dominicano, con el respaldo de todo el país, porque el presidente tiene el respaldo de todo el país. No, pero una servilleta que yo quiero. El pobre, en esa tribuna de quejas, el pobre tiene razón siempre, aunque no la tenga. No, ese es un pleito complicado, porque eso es como que tú te fajes a pelear con un niño. Exactamente. O con una mujer. Tú un pleito así nunca lo vas a ganar. Nunca. No te van a dar la razón. Además de todo lo que hay, de todo lo que piensa, de la visión que tiene la comunidad internacional sobre ese problema. Ahí es difícil que nosotros podamos ganar un pleito. Ahora, ¿qué hace la República Dominicana frente a eso?
Porque la comunidad internacional le ha dado la espalda a Haití. Nosotros somos los que tenemos esos problemas ahí al lado. ¿Qué hacemos? Esa es la gran pregunta. Bueno, yo te digo, no tocar la frontera. Ajá. No tocar la frontera. ¿Por qué sancionar a todo, a ese flujo de vida que es la frontera? A cambio de 1 metro cúbico de agua por segundo. No, por favor. Bueno, No. vamos a hacer una pausa, volvemos en unos instantes.